Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este segmento de Atmósfera Jurídica de USLA 20, donde el día de hoy contamos con la presencia de un distinguido jurista, un experto en la materia de Derecho Canónico y autor de varios libros, el doctor Juan Pablo Alcocer, quien nos platicará de su nuevo libro, Las medidas canónico-penales contra la pederastia eclesiástica, que podrán adquirir en la liga que pondremos en los comentarios de este video. El doctor Alcocer, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestría en Filosofía y doctorado en Filosofía del Derecho por la Universidad de Anáhuac. Ha ejercido Derecho Canónico por más de 40 años y fue nombrado abogado procurador del Venerable Tribunal Eclesiástico de México por el entonces arzobispo, su eminencia, Norberto Cardenal Rivera Carrera. Ha sido profesor de varias materias en las universidades Iberoamericana, Anáhuac, Panamericana y el ITAM. Doctor Alcocer, sea usted bienvenido aquí a su casa, USLA 20. Muchísimas gracias, don Daniel, y también le doy las gracias a José Francisco por esta invitación. Al doctor Casma. Así es. Excelente, muchísimas gracias. Pues entremos de lleno. Adelante. En su libro aquí, sí. Le voy a hacer la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué es el derecho canónico y en qué consiste? Mira, Daniel, el derecho canónico es el derecho interno de la Iglesia. Evidentemente está conformado por una serie de normas jurídicas obligatorias para los que han sido bautizados en el rito católico latino. La respuesta tiene que dividirse, Daniel, porque hay el rito católico latino, que es al que nosotros pertenecemos, pero también hay el rito católico oriental, y ambos derechos tienen una reglamentación particular. ¿En qué consiste? Bueno, mira, consiste, entre otras cosas, en que estudia la parte de las normas generales, la parte del pueblo de Dios, la constitución jerárquica de la Iglesia, la función de enseñar de la Iglesia, los llamados actos del culto divino, lugares y tiempo sagrado, un derecho patrimonial canónico, los bienes de la Iglesia, las sanciones, los procedimientos, los delitos penales, las sanciones a los mismos y las obligaciones especiales. Todo un mundo que corre de manera paralela con el derecho civil. Ok. En el 2010, usted recibió una muy especial encomienda por el aquel entonces arzobispo primado, su eminencia Norberto Cardenal Rivera. Platíquenos un poco cómo fue eso, cómo se dio. Fíjate, Daniel, que en el 2010 estaba como vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de México el doctor Alberto Pacheco Escobedo. Yo era, en alguna medida, su mano derecha en algunos asuntos de derecho matrimonial. Y le llegó al cardenal Rivera una queja muy fuerte de desorden y de conductas, usos y costumbres indebidos en el Seminario Mayor y el Seminario Menor de Tlalpan. Entonces se buscó cómo resolver esto. Primero había que saber qué es lo que está pasando para después ejecutar penas y luego darle a esto una solución. Entonces el cardenal escogió al padre Miguel Flores Valderrama como sacerdote del arzobispado y me escogió a mí como abogado procurador del tribunal. Y ambos durante 40 días hicimos una investigación muy completa de los usos y de las costumbres del seminario mayor y del menor. En realidad lo que buscábamos, Daniel, era precisamente costumbres de homosexualidad entre los diversos actores que formaban parte del seminario. Vimos y entrevistamos rectores, directores espirituales, exdirectores espirituales, profesores, exprofesores, seminaristas, exseminaristas, etc. Y formamos un dossier, un expediente muy importante que en un día y en una hora determinada se lo dimos al cardenal Rivera por escrito. El cardenal Rivera, que ese día estaba de vena,
nos dijo que lo leería en su momento, pero que se lo platicáramos. La realidad, porque yo tengo un juramento de no decir exactamente santo y seña de lo que se encontró, la realidad, lo que sí puedo decir, es que se encontró un homosexualismo en su momento, en esos momentos, muy grande en el seno de los seminarios. Y entonces actuamos como fiscales y le dimos la respuesta al cardenal, y era precisamente lo que el cardenal ya sospechaba, ¿verdad? Hasta ahí te puedo contar, porque el juramento ya no me permite seguir platicándote de esta delicadísima función que me costó trabajar, llevar a cabo junto con mi amigo el padre Miguel Flores Valderrama. Excelente, entonces encontraremos en este libro los resultados de su investigación. Más bien, lo que vamos a encontrar en este libro, bueno, primero es el nombramiento cardenalicio que me dio el cardenal Rivera. Segundo lugar, lo que vamos a encontrar en el libro no van a ser los resultados de esa investigación, más bien va a ser la materia propia del abuso sexual en contra de los menores, llamado pederastia eclesiástica. Eso es lo que vamos a encontrar. Y escribí el libro para que la sociedad civil mexicana sepa que existen herramientas para pelear contra este cáncer que avanza de manera feroz precisamente en el seno de la Iglesia Católica. Que nos lleva a la siguiente pregunta entonces: ¿cuáles son los mecanismos jurídicos que existen para proteger a los menores? Son varios, Daniel. Mira, en primer lugar hay que, en el caso de tener a un menor, un supuesto menor violentado, se tiene que buscar un canonista. No se puede contratar o ver o pedir la opinión de un abogado que no sea canonista, porque te va a llevar por un camino distinto. En segundo lugar, existen una serie de cánones del 1500 al 1600 y específicamente el canon 1395, en donde claramente se dan los pasos a seguir, y los describo en el libro, de cómo llevar una queja o un procedimiento siempre ante el juez natural de la diócesis, que es el obispo del lugar, el cual hará una investigación previa muy minuciosa, y después, si el delito compete a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, se enviará el expediente a Roma, y es en Roma donde se decidirá la suerte precisamente de aquel que ha sido acusado de pederastia. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué se entiende por un delito canónico? ¿Qué se entiende por un delito de derecho penal dentro de la Iglesia? Mira, Daniel, el delito canónico se entiende un quebrantamiento de la comunidad eclesial. Se fisura la comunidad eclesial por un mal comportamiento de algún sacerdote o de algún diácono. ¿Eso qué significa? Que el derecho penal canónico, el bien protegido, es el gobierno de la Iglesia, los sacramentos de la Iglesia, la unidad que debe de existir en la Iglesia y otros bienes que son muy importantes. Por ejemplo, llevar con toda claridad un buen catolicismo. Pero contra todo esto, que forma parte del bien común, se puede violentar por algún sacerdote, y entonces se le aplican por el obispo del lugar las penas conducentes que el Código de Derecho Canónico señala en los cánones que hace un momento te platiqué. Correcto, esos cánones, de ahí son los pasos que se siguen en la investigación previa en materia penal canónica. Sí. ¿Quién es el agente de investigación previa? O sea, ¿hay como un ministerio público? Muy buena pregunta. El agente de investigación previa es el obispo del lugar.
En este caso, el agente de la investigación previa en la Ciudad de México, y por ser la arquidiócesis de la Ciudad de México, sería nuestro nuevo cardenal, el cardenal Carlos Aguiar, el cual pasaría el asunto al señor vicario judicial del Tribunal de México, que es un gran jurista, es el padre Andrés García Jasso, y entonces comenzaría un proceso de investigación. Tú lo equiparaste a un ministerio público. Bueno, evidentemente tiene funciones de investigación muy profundas el obispo o arzobispo del lugar. ¿Y por qué él? Porque él es el juez natural de la diócesis o de la arquidiócesis. Y de ahí se inicia la investigación. Pero la investigación se detiene una vez que se ha terminado la cuestión probatoria para enviar el expediente o las actas a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, para que esta congregación determine qué grado de culpabilidad tiene un determinado sacerdote. Ok, entonces ya hablamos de la investigación inicial. Sí. Hablemos un poquito de las partes que conforman el juicio, sí, o lo que se lleva. Tengo entendido que hay un promotor de justicia, hay un notario, hay un canciller, hay un abogado procurador y los jueces. Tengo entendido que tienen que ser presbíteros y doctores en derecho canónico. Mira, vamos por partes. La norma bien dice que deben ser todos estos personajes doctores en derecho canónico. Bueno, en México sería imposible cumplir con la norma de que todos estos personajes tuvieran su doctorado en derecho canónico. Apenas algunos de ellos tienen la licenciatura. Entonces, para llevar un asunto de este tipo, aunque la ley pida el doctorado en derecho canónico, se pide una dispensa. Y se pide una dispensa al Tribunal de la Signatura Apostólica, que es el máximo tribunal que ejerce justicia en el orbe del mundo católico latino. Suelen dar la dispensa. Te pongo un ejemplo. En alguna ocasión se me invitó como defensor de un presbítero pidiendo la correspondiente licencia al Tribunal de la Signatura Apostólica, y yo actué como abogado procurador, no siendo sacerdote, pero sí teniendo mi doctorado, y el asunto terminó en Roma. Y te tengo que decir que es una de las causas que se perdió. ¿Por qué? Porque pues yo alegué la falta de pruebas en el expediente, que era evidente, pero Roma, con otros criterios jurídicos, sancionó a este sacerdote con la mayor sanción que puede tener un presbítero. ¿Te puedo interrumpir, perdón? Sí. Antes de llegar a eso, sí, porque es definitivamente otra pregunta, sí. ¿Cómo vienen las sanciones? Bueno, pero se le impuso las sanciones, mira, básicamente son primero la suspensión. Eso quiere decir que el carácter de sacerdote, la dignidad de sacerdote, la sigue teniendo. En segundo lugar, vienen otras medidas que podíamos llamar medicinales, o que podíamos llamar para que entre en razón el clérigo y no vuelva a cometer un delito en este sentido. Por ejemplo, se le puede suspender de su título, se le puede cambiar de diócesis, se le puede quitar la gracia, se le puede impedir que celebre misa pública y solo lo haga la Eucaristía en privado. Y estando suspendido, toda esta serie de derechos se ven disminuidos. La máxima sanción, si el sacerdote es reincidente, pues evidentemente será la expulsión del estado clerical. Difícil llegar a ese paso, Daniel. ¿Por qué? Porque entonces, como hay varios sacerdotes que caen en esto, y aclaro, varios sacerdotes que caen en esto, porque al contrario conozco sacerdotes que verdaderamente son muy santos en el ejercicio de su ministerio,
Los que no lo son, pues si se expulsa del estado clerical, sería para ellos una indignidad. La clerecía en México se sigue presentando en sus conductas como si fueran superiores a los laicos. Y el Papa Francisco claramente ya ha indicado en sus alocuciones o discurso un no al clericalismo. Y ese no al clericalismo va desde la atención del sacerdote dentro de sus deberes, no nada más de impartir justicia, sino de los diferentes sacramentos, bautizo, confirmación, matrimonio, lo debe hacer con toda precisión y con toda diligencia. Y eso no lo sostengo yo, eso lo aprendí de los libros y del Código del Derecho Canónico. Así es. Ok, entonces regresemos al asunto que llevó usted en Roma. Le impusieron la sanción más severa. Roma impuso la expulsión del estado clerical a este sacerdote, precisamente porque se comprobó que sí había cometido actos de abuso sexual contra los menores. Y en ese sentido fue el tribunal de la Asignatura Apostólica quien dictó la sentencia. Y al momento de notificársele a este señor, pues el señor dejaba de ser sacerdote. Te has de imaginar el escándalo que hizo y te has de imaginar el disgusto que tuvo, pero pues cuando Roma habla, el mundo se calla. Claro. Me imagino, como defensor que antes fui litigando, sí, se debería cobrar una buena lana para andar representando gente. Qué bueno que tocas ese punto. Fíjate que se tiene la idea de que litigar en materia canónica se puede cobrar mucho. Claro. Una vez te aviso, el cardenal Rivera en el 2015 emitió una nota, emitió un decreto canónico imponiendo el arancel definitivo a los abogados del tribunal e imponiendo el arancel a los cobros que por servicio presta el tribunal eclesiástico. Entonces, no se pueden cobrar cantidades exorbitantes. Se tiene que cobrar, y a todos nos pusieron en orden, debo decirlo, por toda la causa, que puede durar un año, año y medio, la cantidad de 20,000 pesos por el asunto. Y el tribunal cobrará como caridad al pueblo de Dios, ¿verdad? O como yo digo que es un pago por servicios profesionales, por todo el año la cantidad de 16,000 pesos. En el pasado existieron abogados que llegaron a cobrar 60, 70, 80,000 pesos, pero intervino la autoridad eclesiástica, vuelvo a repetirlo, para que todos cobremos ese arancel. Por lo tanto, se les avisa a las personas que van con un abogado procurador canónico que en materia de nulidad de matrimonio, el abogado no está autorizado a cobrar más de los 20,000 pesos que se dice, más el arancel que mencioné del tribunal. Chihuahua, entonces, pues un abogado ahorita que le dicen párate en una agencia del Ministerio Público por 20,000 pesos, lo veo muy difícil que lo haga por ahí. Me pones en un aprieto. Pero te doy una respuesta. Es un arancel pobre. Es un arancel que en su momento yo recomendé que se respetara la justicia distributiva de Aristóteles. Es decir, que quien más tenía, pues que pagara más, y quien menos tenía, que pagara menos, y quien no tenía, que no pagara. Pero se tomó una decisión de un arancel parejo, violando la justicia distributiva de Aristóteles y con una injusticia muy grande. Yo tengo 40 años de litigio en el tribunal y llega un nuevo abogado que apenas va a llevar alguna causa, una o dos causas, él puede cobrar los mismos 20,000 pesos que yo. Y entonces todo el tiempo y la experiencia y la enseñanza y a lo que me he enfrentado con litigantes, presbíteros, diáconos o que no son curas, simple y sencillamente el novato pues
no merece, yo digo que no merece eso. Se debería de hacer un nuevo tipo de arancel, pero quien obedece, Daniel, no se equivoca. Claro. Y doctor, se me viene a la mente, ¿hay mujeres que se dedican a eso? Sí, curiosamente la iglesia, con muy buen ojo, ha tenido la gran idea de nombrar mujeres notarios canónicos en el tribunal. Sin ellas, este servicio se acabaría. Las notarios canónicos son prácticamente quienes impulsan el proceso con su trabajo. Y de aquí un saludo a todas las notarios canónicos del Tribunal de México. Claro que hay mujeres. Y dos, no nada más mujeres, hay jueces que son también mujeres. Excelente. Está una juez que tiene ya muchos años y estaba en el pasado una juez muy precisa y muy fuerte de carácter, bueno, y que ejercía el cargo de juez en el tribunal colegiado que le tocaba. Entonces, la mujer, claro que ha accedido a estos ministerios o a estas dignidades, ya sea de juez o ya sea de notario. Excelente. Claro. Cambiemos un poco el ritmo y le voy a preguntar, ¿qué es el motum proprio sacramentorum sanctitatis? Mira, este motu proprio de San Juan Pablo II, que lo citas en latín como Sacramentorum Sanctitatis Tutela, es del 30 de abril del 2001. Viene a ayudar a las normas jurídicas plasmadas en el Código de Derecho Canónico, porque has de saber que no se encuentra en el Código la frase abuso sexual de menores. No existe. Pero sí hay un canon en 1395, parágrafo segundo, donde su clara redacción nos lleva a calificar a la pederastia como un delito grave. Y este delito está reservado por su propia naturaleza a la Santa Sede. De aquí que este motu propio también viene con una serie de normas jurídicas a hacer fuerte a los cánones del Código de Derecho Canónico. Te aclaro, los documentos pontificios tienen una jerarquía. Primero están las constituciones apostólicas, luego vienen las encíclicas, luego vienen las exhortaciones apostólicas y luego viene el motu proprio, ¿verdad? Que el motu propio puede ser en sí mismo o puede llamarse también bula. En el pasado se llamaban bulas, pero ahora en el presente se llama motu propio, por voluntad propia de ¿quién? ¿Quién lo dicta? El pontífice en turno. Ok, excelente. Entonces, ¿bajo qué canon se inicia una acción penal por pederastia? El canon 1395 en su parágrafo primero y en su parágrafo segundo claramente dice, y me voy a permitir leer el segundo: cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente, o con un menor que no haya cumplido 16 años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera. Pero hay que llevar el proceso y hay que llegar a la sentencia, porque existe el derecho de defensa, el cual es sagrado. Y ese derecho de defensa también se puede hacer valer por parte de quien presuntamente ha cometido pues un crimen contra el sexto mandamiento del Decálogo: no cometerás actos impuros, y menos siendo sacerdote. Se le ha calificado a la pederastia como un pecado torpe, como un pecado oscuro. ¿Por qué? Porque el sacerdote que tiene las manos consagradas y que eleva en la Eucaristía a Jesucristo, con esas mismas manos hace los tocamientos y más allá de cuestiones sexuales a los menores de edad. Entonces ellos son el alter Cristo, el otro Cristo, quienes deberían defender su propio ministerio y salirse de las tentaciones que puede producirle un acto de pederastia. Esa es mi opinión como laico.
Ah, ok. Entonces, le hago una pregunta. ¿En la historia ha existido, por ejemplo, algún cura que ha sido castigado severamente? Hubo uno en España, Marcial. No, no es español. Marcial Maciel Degollado es mexicano, de Cotija, Michoacán. El caso Maciel es un caso que dio mucho que hablar y mucha tinta se escribió. Pero el caso Maciel era clara la violación al artículo 6 del Decálogo. ¿Por qué? Y lo voy a contar, porque fuera máscaras. Por favor. El padre Maciel escogía a alguno de sus novicios y le pedía, pero antes le informaba que tenía un permiso especial de Pío XII para que el novicio le diera una serie de masajes en la parte inferior o en la parte de nuestra barriga que va hacia abajo, hablemos claro, en la parte de los órganos sexuales, y que tenía permiso. Entonces los muchachos llegaban a hacer este tipo de movimientos con él hasta que él eyaculaba. Y después, cuando el muchacho sentía pena o vergüenza por esto, se confesaba con el mismo padre Maciel, el mismo padre Maciel lo absolvía y el mismo Maciel le daba la comunión. Esto es criminal, claro, no es demoníaco, hasta que llegó Benedicto XVI a poner en orden precisamente a Marcial Maciel. Otro caso parecido fue en Washington, el padre Teodoro McCarrick. Teodoro McCarrick era un hombre, es un hombre porque tiene 89 años, que era muy carismático, tenía su parroquia, se juntaba con muchos jóvenes y gozaba de una popularidad. Pero él abusó precisamente de esa popularidad y se cuenta por parte de los tribunales romanos que el padre McCarrick, el padre Ted le decían, pues también abusó a infinidad de menores en Estados Unidos. Y aquí surge el problema, y es un problema que yo voy a abordar en el siguiente libro que estoy escribiendo. Primer problema, hay que demandar y hay que probar que se ha cometido un crimen que clama al cielo, que es la pederastia. Pero en Estados Unidos inmediatamente se da vista a la policía estatal para que la policía estatal intervenga en el caso de ese delito. En México no existe todavía una norma jurídica que nos permita seguir ese paso. Caso probado de pederastia, ahí termina. Yo lo que propongo es, con penalistas muy destacados que me están ayudando a escribir el libro, es que una vez que se ha encontrado culpable a un presbítero por pederastia, se dé vista a la gente del Ministerio Público Federal para que el individuo que cometió estos actos sea castigado también por la autoridad estatal. Solo conozco un caso, uno solo, ¿verdad? Y que lo llevó además un amigo mío penalista, en donde el violador, se probó la cuestión de la violación sobre un menor, está en la cárcel. Además, quiso ejercer o se ejercieron acciones civiles por daño moral. Pero ese es el único caso que conozco. Entonces hay que empujar al legislador mexicano para que el tema de la pederastia lo vea ya como un crimen también tipificado en los códigos penales o tipificado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Urge que esta situación se arregle, porque desafortunadamente la Iglesia está infiltrada por este tipo de personas. No todos, subrayo, no todos. Hay sacerdotes muy santos, pero del otro lado hay precisamente demonios vestidos con sotana. ¿Y usted cree que con esta nueva propuesta que usted tiene, México podrá acabar con la pederastia? Mire, es una propuesta que los penalistas y yo que estamos trabajando, es una propuesta muy audaz, no es una propuesta conservadora.
Pero es una propuesta que tiene que llegar a las cámaras para que las cámaras decidan o legislen sobre esto. Si lo logramos, podríamos hacer un gran bien a la sociedad mexicana y a la iglesia misma para que la sociedad mexicana deje de ser tibia y denuncie. Y la iglesia misma detenga o rectifique sus usos y costumbres de algunos sacerdotes pederastas. El futuro no lo puedo predecir. Yo quizá me reuniría y me sigo reuniendo con los penalistas para que esto, ojalá lo pueda yo llegar a ver en vida y que sea una realidad, que a un sacerdote pederasta se le meta a la cárcel por un delito que también es un delito estatal. Claro. Pues doctor, este ha sido su libro, pero también nos viene a comentar algún otro libro. Sí, ha salido ya, como bien dice Daniel, las medidas canónico-penales de la pederastia eclesiástica en la editorial Tirando Blanche. Aquí está. Pero ¿cómo lo podemos adquirir? En la editorial Tirando Blanche lo puedes adquirir. La liga en exactamente, en ebook lo puedes adquirir. Excelente. Pero escribí también la reforma procesal del Romano Pontífice Francisco y escribí también una serie de críticas justas, pero críticas y al fin y al cabo del trabajo que se realiza o se hace en los tribunales eclesiásticos de la República Mexicana, en donde cuento una serie de anécdotas canónicas, hago comentarios canónicos, expreso lo que pienso. Entonces el libro está en dos partes muy interesantes. Para los procesalistas, el procedimiento abreviado de la nulidad del matrimonio, en donde intervendrá el obispo por órdenes de Francisco. Y en segundo lugar, uno cuando investiga, uno cuando da clase, uno cuando litiga, no puede quedarse en silencio. Debemos abrir ya las válvulas para que una institución tan importante, Mater et Magistra, madre y maestra, como nuestra iglesia, nos entendamos, firmemos pactos, colaboremos y que no se escondan los delitos, ¿verdad? O se manden a otro lado y entonces no podamos actuar. Eso sería gravísimo, Daniel. Muy grave. Muy grave, sí. Sí. Bueno, doctor, le agradecemos su presencia el día de hoy aquí en Atmósfera Jurídica de USAS 20. Ya sabe usted que está siempre bienvenido aquí en su casa. Muchas gracias. Podrá regresar, por favor, con mucho más tiempo para comentarnos algunos otros temas, con mucho tanto gusto. de derecho canónico, sino filosofía del derecho. Adelante, podemos platicar algún tema de filosofía del Cualquier derecho. otra materia. Con mucho gusto. Ya saben, aquí el primer libro y el segundo libro del doctor Alcocer, Tirando Blanche, que podrán adquirir. Ahorita les vamos a poner la liga en los comentarios de este video. Y doctor, no me queda más que despedirme de usted. Muchísimas gracias. Yo, como penalista, desconocía de muchas cosas. El derecho canónico es algo que realmente la sociedad mexicana, pues, por ser mayormente católica, deberíamos tener un poquito mayor conocimiento. Sí, cómo no. Los abogados, un cachito más aún. Así es. Entonces, le agradezco por haber abierto los ojos a los juristas que nos escuchan y le agradezco mucho, doctor. Con mucho gusto yo vuelvo a este programa. Te doy las gracias a ti y le doy las gracias a José Francisco por haberme invitado y que este sea un hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.